Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Rodal y me complace darles la bienvenida a una emisión más de la serie Leamos un libro, ¿cómo influye en la salud mental? Agradecemos a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA, que colabora con el Fondo de Cultura Económica a través del programa de fomento a la lectura al rescate de los sueños, por su apoyo en la propuesta y el desarrollo de los contenidos, así como en la gestión para hacer posible la presencia de las y los ponentes que nos acompañarán en este espacio. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General Aprende MX, realiza y transmite los seminarios virtuales que integran esta serie mediante las redes sociales de las instituciones que participan. En este seminario hablaremos sobre fomentar la autoconciencia por medio de la lectura con el propósito de promover la lectura por gusto y placer para el desarrollo de la cultura, identidad y autoconciencia. Para reflexionar al respecto, les invito a participar con la siguiente pregunta que está apareciendo en sus pantallas a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo influye la lectura en la autoconciencia? Inciso A, ayuda a reflexionar sobre uno mismo. Inciso B, no tiene ningún impacto. Inciso C, permite interpretar las realidades de nuevas perspectivas. Más adelante leeremos las respuestas. Retomando el tema, leer por gusto nos permite sumergirnos en historias, personajes y escenarios que amplían nuestra visión del mundo y enriquecen nuestra percepción a través de los diferentes géneros literarios. Podemos encontrar valiosos recursos que nutren nuestra cultura, fortalecen nuestra identidad y fomentan la autoconciencia para apoyar los contenidos sobre el tema. Les compartimos algunos recursos educativos digitales y están disponibles a través del enlace que aparece en la sección de comentarios y en el código QR que se muestra en sus pantallas. Les invitamos a explorar estos recursos y a visualizar su contenido. Para continuar con la reflexión, participen en la siguiente actividad con Mentimeter. En 3 palabras, menciona qué es la autoconciencia para ti. Segunda pregunta, ¿qué obra literaria ha inspirado un cambio en tu persona? El código QR está en pantalla y en el chat de comentarios encontrarán el enlace para ingresar a esta actividad. Más adelante revisaremos las respuestas. Antes de continuar, acompáñenme a ver el siguiente mensaje. Esta campaña busca promover estilos de vida sanos para niñas, niños, adolescentes, porque es fundamental comprender la importancia del ejercicio regular, los buenos hábitos alimenticios y la salud mental para un bienestar completo. Quiero mencionarles que para este seminario tienen la opción de solicitar una constancia de participación. Solo necesitan acceder al enlace que está disponible en el chat de comentarios. Si aún no tienen una cuenta vigente, les invitamos a registrarse según su perfil y proporcionar sus datos. En caso de no pertenecer al sector educativo o no formar parte de la plantilla de una escuela, pueden registrarse con el perfil de público en general para completar este proceso. Validen en su correo electrónico el registro e inicien sesión nuevamente en el enlace que proporcionamos para solicitar su constancia. Respondan la pregunta y si su respuesta es correcta, podrán descargar su constancia inmediatamente. Es importante mencionarles que cuentan con 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo para obtener su constancia. Para continuar con el tema, nos acompañan como moderadora de este seminario Norma Angélica Gómez Ríos, doctoranda en Trabajo Social por la Universidad Pública de Mar del Plata, Argentina, maestra en Sexualidad con enfoque de género por la Universidad de Estudios de Posgrado, sede Tlaxcala,
y licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Se desempeñó como coordinadora del programa de fomento a la lectura al rescate de los sueños por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Es docente en la Escuela Nacional de Trabajo Social por la UNAM, integrante del grupo de Teoría Social, Estudios Decoloniales y Pensamiento Crítico con sede en Argentina, así como miembro de la Red de Trabajo Social Intercultural y Descolonial con sede en Colombia. Actualmente es supervisora profesional de trabajo social en la línea de la vida. Como especialistas se encuentran en este espacio Everardo Celso Pillado Pacheco, maestro en dirección teatral y licenciado en literatura dramática y teatro por la UNAM. De 2019 a la fecha, es responsable de la capacitación para el fomento a la lectura de públicos específicos del Fondo de Cultura Económica, donde atiende a personas privadas de la libertad en los centros federales de readaptación social, CEFERESOS. Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y como capacitador en los diferentes programas de carácter federal de los clubes de lectura del Fondo de Cultura Económica y del programa Rescate de los Sueños de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Además, nos acompaña José Antonio Gómez Martínez, médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en psiquiatría general y en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Cuenta con el curso de psicoanálisis del Círculo de Psicoterapia Analítica de México AC y también es tutor clínico en el curso de especialización en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Actualmente es médico adscrito a la consulta externa del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Cuauhtémoc. A nombre de la Dirección General Aprende MX, les damos una cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Maestra Norma, te cedo la palabra. Muchas gracias, muy amable, y pues es un gusto estar con ustedes aquí. Les doy la bienvenida a este espacio. Everardo, querido, bienvenido, buenas tardes. Gracias. Doctor José Antonio, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, un gusto. Gracias por estar aquí. Y muy bien, para poder comenzar, ¿les parece que podamos revisar cuáles son las respuestas de esta primera pregunta por parte del público? De acuerdo. Vamos a leerlas a través de Mentimeter. ¿Cuáles son estas respuestas? Y bueno, aparece aquí una serie de ideas generales de las siguientes respuestas. Y bueno, la pregunta en este caso es, en 3 palabras, menciona qué es la autoconciencia para ti. Vamos a revisar que una de las principales reflexiones de estas palabras son principalmente pensamientos, reflexión, conocimiento, introspección y también aceptación, es una palabra muy, muy importante. Educación, también aceptación. Y bueno, vemos que en esta lluvia de ideas y en este collage de imágenes están al centro las principales respuestas y alrededor las complementarias. ¿Qué opinan ustedes acerca de estas respuestas, Everardo? ¿Qué te parece que son? Pues fíjate que no es una pregunta común, ¿no? Sin embargo, yo pienso que la gente camina por el mundo, por la vida, haciendo valer una manera de autoconocimiento, ¿no? Muchas veces necesitamos quizá reforzar de una manera más explicativa. Por ejemplo, es importante que tengamos presente, que sepamos qué es lo que hacemos, ¿no? Qué es lo que nos sirve de sustento para dirigirme hacia el grupo social. Yo, para concluir este primer acercamiento, diría que generalmente pensamos mucho en cómo nos miran los demás. Y yo creo que ahí es donde interviene nuestro concepto de autoconocimiento. Muchas gracias, Everardo.
Doctor José Antonio, ¿qué opina usted acerca de estas principales respuestas? Pues sí, me parece que efectivamente no es una pregunta que nos hagamos todos los días, realmente es una pregunta un poco más profunda a la que habitualmente no estamos acostumbrados, pero que efectivamente cuando se hace esta pregunta la gente pues empieza a revisar qué hace para saber quién es, y en esta condición nos mencionan cuáles son esos elementos. Por ejemplo, hablan de la reflexión como parte de esta hábito para poder conocerse a uno mismo. Yo creo que la autoconciencia en general tiene que ver con enfocar la conciencia hacia nosotros mismos, y obviamente es un proceso de autorreflexión y de autoconocimiento el que nos va a llevar a tener una mayor claridad sobre la autoconciencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Everardo. Y bueno, dentro de estas palabras significativas para la población y para el público en general, encontramos una palabra muy, muy significativa, que es la aceptación. Un poco lo que tú decías, Everardo, el ser visto desde los otros, ¿no? El pensarnos, como usted decía, doctor, desde nosotros mismos, en el campo de ser aceptados, de somos y ser como somos, y a través de eso que nos quieran, que nos acepten, que nos consideren, ¿no? Es correcto. Y creo que esta parte es una construcción que se va dando desde que nacemos. Los seres humanos como tales necesitamos ser amados, necesitamos también ser reconocidos y ser aceptados. El primer paso de aceptación son nuestros padres. Es correcto. Entonces me parece que es muy, muy importante cómo en este concepto de lo que es la autoconciencia la vamos construyendo desde nosotros mismos y también desde el contexto en el que nos vamos desenvolviendo, con quién estamos relacionados. Y bueno, en el campo de la educación y más en esta percepción y pensamiento de el autoconcepto y la autoconciencia en las escuelas, desde que los niños están en el kinder, desde que los niños llegan a la escuela, necesitan ser aceptados y también tener una autoconciencia de cómo ellos son, no cómo ellos existen y cómo ellos, así como son, están bien. Entonces me parece que esto es algo muy importante que tenemos que ir planteando a las personas que nos escuchan para ir construyendo también estas posibilidades de autoaceptación, de autorreflexión y de autoconciencia. Muchísimas gracias por sus respuestas. Y bueno, vamos a pasar a la pregunta, ¿no? Como lo estábamos planteando, ¿qué es la autoconciencia? Y bueno, le vamos a dar la palabra al doctor José. ¿Qué opina usted acerca del concepto? Sí, como vemos ahorita en pantalla, la diapositiva, el desarrollo de las habilidades del habla y del lenguaje muestra una progresión mayor en un ambiente estimulante. Sin embargo, la receptividad afectiva de los cuidadores primarios tiene un mayor impacto en el perfeccionamiento de las habilidades de comunicación. Esto es justamente lo que mencionabas hace un momento, porque elementalmente, si tenemos un bebé que tiene una adecuada estimulación, pero no solamente la estimulación, sino la capacidad de sentirse recibido en esta composición de la que hablamos, ¿no? Que nuestra identidad se construye a partir de la observación del otro, es un reflejo de lo que el otro nos devuelve según lo que está percibiendo de nosotros. Entonces, un ambiente que es receptivo favorece que el desarrollo afectivo sea importante, pero de ahí viene el desarrollo cognitivo. O sea, las habilidades cognitivas obviamente tienen o se potencian cuando hay una mayor receptividad afectiva. Y esto obviamente implica que son necesidades básicas fisiológicas que expresa el bebé de primera instancia, como vemos en esta diapositiva, en donde se explica que justamente cuando el bebé manifiesta señales relacionadas con las necesidades fisiológicas no satisfechas, o sea, por ejemplo, tiene hambre. Cuando tiene hambre tiene un malestar físico, y ese malestar físico le lleva justamente a expresarse. ¿Cómo es su expresión? Al principio es una expresión sutil a partir de gestos. Gradualmente, conforme esta necesidad se mantiene sin ser satisfecha, el grado de molestia empieza a crecer y la gesticulación se transforma en un llanto. Dependiendo qué tanto reciba una adecuada respuesta que satisfaga su necesidad, pues obviamente el bebé va aprendiendo a comunicarse de una manera más clara.
O sea, hay bebés que lamentablemente hasta que no lloran y hacen aspavientos pueden sentir que se están comunicando, cuando en realidad la comunicación tendría que partir de que la gesticulación más sutil pudiera tener una respuesta en el otro. Obviamente eso implica que también yo no me acostumbro a poder tener esta lectura de los demás, esta capacidad para leer el lenguaje corporal, que de alguna forma es la parte más inmediata de esa comunicación. Cuando hablamos justamente de la autoconciencia, implica qué respuestas vemos en nosotros cuando tenemos una expresión, cuando tenemos una necesidad. Y eso es lo que nos va a ayudar, nos va a invitar a hacer una observación de nosotros mismos. Porque en todo sentido, la condición fundamental es que si la otra persona me devuelve una respuesta que a mí me genera angustia y estrés, la capacidad o la necesidad de voltear a ver hacia mí mismo me genera angustia. Y entonces no nos acostumbramos a tener esta capacidad autorreflexiva. Muchas gracias, doctor. Everardo, ¿qué opinión tienes sobre el concepto? Bueno, evidentemente es muy rico la manera en que lo ha expresado el doctor y es muy interesante, ya que hace no mucho tiempo escuchaba yo un comentario de Salman Rushdie, acaba de presentar un nuevo libro, ya va a ser un año más o menos. Y a propósito, no tanto del libro en sí, sino decía Salman Rushdie que había 2 o 3 cosas indispensables para la vida. Y hablaba, por ejemplo, de la succión, ¿no?, del bebé, la succión del bebé, por ejemplo. Pero también hablaba de la escucha del bebé. Decía que es indispensable que le hablen al bebé, al momento de tener contacto con el mundo, ¿no? Él lo hace como, lo señala como algo indispensable. Y quise decir esto necesariamente porque precisamente Freire, si no mal recuerdo, en la Pedagogía del Oprimido, habla acerca de la lectura del mundo. Y la lectura del mundo es esa lectura que hacemos, que hace el género humano de su entorno. Lo hace con los sentidos, lo hace con la vista, lo hace con el olfato, con el tacto, con el gusto. Esto lo podemos fácilmente comprobar con los pequeñitos, con los bebés, con los niños, ¿no? Cuando están conociendo su entorno, se acercan, se quieren meter a la boca todo, quieren oler todo, quieren asomarse, cuando escuchan algo, inmediatamente solicitan la atención de los demás y todo esto. Y presumiblemente la primera lectura está interpretada como la lectura del mundo, ¿no? La lectura con los sentidos. Claro, Qué maravilloso, Ever, que traigas este tema, porque justamente en la relación del autoconcepto, ¿no?, del autoconocimiento y la vinculación con la lectura, ¿no?, la lectura del mundo se hace desde que nacemos. Y también esa lectura del mundo va acompañada de la relación que tenemos con las personas con las que nos encontramos a través del reflejo de una respuesta a lo que nosotros podamos emitir a través del movimiento, los gestos, el llanto, ¿no?, cuando se es niño, cuando se es bebé o cuando se nace. Y me parece que esta vinculación es con quien esté cerca de ese bebé o de ese niño, o de esa niña, ¿no?, o de cualquier niñez. En este caso, de alguna manera vamos sumando estos pensamientos, ¿no?, desde cómo vamos construyendo nuestro propio nuestra propia autoconciencia de este mundo, ¿no? Y bueno, para complementar esta explicación, les invito a escuchar a Erika Pérez con el texto Ábrete Sésamo de Everardo Celso Pillado Pacheco. Y muy bien, pues escuchamos. Gracias, Erika. En la construcción de mi identidad es indispensable el cómo me ven los otros. Cuando no leemos, solo vemos lo que nos dicen que veamos, pero cuando leemos, vemos lo invisible. Un ejemplo en el cuento del traje del emperador. Su lectura es como la mirada que afirma: vanidoso va desnudo.
descubres otra mirada hacia ti y hacia los demás. Recobras tu humanidad, rescatas lo que se siente soñar. Cuando leo, estimulo mi imaginación, mi fantasía, mi creatividad y mis sueños. Y todos debemos saber que la manera más auténtica de ser libres es cuando soñamos. Citando a Hermilo Abreu Gómez en Canek, hemos cambiado el conocimiento por la emoción, que es también una manera de penetrar en la verdad de las cosas. Acaban de escuchar Ábrete Sésamo de Berardo Celso Pillado Pacheco. Muchas gracias, Erika, muy amable por esta elocuente lectura y tan significativa. Y bueno, Everardo, platícanos, ¿cómo surge esta construcción de Ábrete Sésamo? Sí, bueno, en primer término, el título es evidentemente literario. El título pues, nos habla del clasiquísimo libro que se le atribuye a Sherezada, ¿no? De las 1001 noches, en donde había un ejercicio mágico de una parvada de ladrones, ¿no? Pero Ábrete Sésamo se trataba de abrir una cueva llena de riquezas. Y yo considero que así es la literatura. La literatura es abrir, acercarse, llegar. Por ejemplo, yo he puesto afuera de alguna biblioteca algún letrero convocante, ¿no? Invitador, provocador. ¿Tú has pensado alguna vez en matar a alguien? ¿Alguna vez has pensado en robar? ¿Alguna vez has engañado? ¿Alguna vez te has enamorado de quien no debías enamorarte? Pues ven a la biblioteca y abre un libro. Aquí está eso y más. O bien todo lo contrario. Aquí están los amores más increíbles de la humanidad. Aquí vas a encontrar los sentimientos más elevados, la solidaridad, la fraternidad, la sororidad, etcétera, etcétera, ¿no? Para que se provoque la gente. A veces se nos olvida que los libros contienen el conocimiento universal. En una biblioteca cualquiera, digamos una biblioteca pública, hay más conocimiento que en la mejor escuela de nuestro país. Ahí está contenida en los libros. Entonces eso permite que si nos acercamos, ¿verdad? Entonces nosotros nos redescubramos en los personajes, en las situaciones de los diferentes géneros literarios, evidentemente. Entonces allí nosotros podemos hacer, digamos, romper las barreras del tiempo, romper las barreras físicas y llegar a traer un texto de hace 3000 años a este presente absoluto, a este momento. Podemos leer Aristófanes, podemos leer Lisístrata, por ejemplo, ¿verdad? Que nos habla de un conflicto muy actual, hablando de un concepto de hace 3000 años, ¿no? Entonces, evidentemente, esto no solo nos alimenta nuestra cultura, sino que también nos permite, insisto, reconocernos, espejearnos en aquel personaje, en aquel héroe, en aquel soñador, en aquel capaz de trasladarse a través del universo, de los espacios, del subsuelo, inventar realidades, en fin, todo esto. Y perdón por la expresividad, pero a mí me motiva mucho el trabajo con la lectura y los libros. Y bueno, esto también nos conduce a derivaciones propias de la lectura, como puede ser la escritura, ¿no? Y la escritura de pronto nos permite a veces hacer plagios honestos cuando empezamos a escribir, ¿no? Que me gustó un versito y
y lo pongo en mi texto y se lo dedico a alguien, ¿verdad? O bien tomar un seudónimo y ser otro género, otro tiempo, otra edad, ¿verdad? Y todo esto se va convirtiendo en una suerte de quinta esencia, diría yo. Entonces, lo que yo sí, con esto termino, claro, lo que yo quisiera es que nos diéramos la oportunidad de leer, ejerciéramos esa libertad. A lo mejor no todos vamos a ser lectores, pero ¿qué tal que tampoco permitamos que otros nos impidan probarlo, nos impidan apostar, a volver a soñar? Muchas gracias, Everardo. Siempre es un gusto escucharte y no, tú sigue. Ha sido una reflexión importante en este campo de la autoconciencia y bueno, ahora que conocemos la definición justamente de esta autoconciencia, ¿cómo lograr la autonomía lectora? ¿Cómo lograr esta autonomía en la búsqueda de esos sueños a través de la lectura, de ir reencontrándonos con esos otros mundos? ¿Qué opina usted, doctor José? Híjole, yo creo que primero quisiera destacar, porque justamente viene a ejemplo de lo que estamos hablando, que me gusta mucho tu expresividad. Y yo creo que justamente esta autonomía lectora tiene que ser como un contagio, ¿no? La invitación a la lectura no se puede vivir como una imposición en la que necesitamos o tenemos que actuar, sino es como ese redescubrimiento del mundo, ¿no? Hace un momento hablamos justamente de cómo esa primera lectura, ese primer ejercicio de lectura lo hacemos hacia el mundo a través de los sentidos y cómo a través del tacto, del gusto, la oralidad, podemos ir descubriendo nuestro mundo, y de hecho eso es lo que hace de forma innata el bebé, tiene ese deseo, esa curiosidad. Y yo creo que de alguna forma esta autonomía lectora tiene que estar ligada justamente a esta parte sensible, a esta parte emocional. Creo que justamente es lo que de pronto nos puede dar la capacidad para expresar nuestro propio ser a partir de esos ejercicios como la lectura o como la escritura. A final de cuentas, de lo que se trata es de ir identificándonos, reconociéndonos. No lo hacemos de forma consciente, no es un acto deliberado que consideremos al tomar un libro, pero obviamente cuando un libro nos engancha es porque está tocando una fibra de nuestra persona, de nuestro ser, de nuestra historia. Y la intención de la autoconciencia justamente es ir desentrañando un poquito quiénes somos a través de estas identificaciones, de estos disfrutes, de estos goces. Creo yo que de alguna manera el hecho de que podamos tener este disfrute, este goce, esta expresión como la haces, que la verdad es muy gustosa poderla mirar, como compartir, pues obviamente es parte de lo que ayuda a que podamos identificar ese disfrute de la comunicación y del afecto que hay de por medio, que de primera instancia la pusieron los padres o los cuidadores primarios y que fueron invitando a través de esa expresividad, de ese goce, que con los niños normalmente lo hacemos y lo hacemos de una forma incluso hasta exagerada, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Y tenemos expresiones que tienen la intención de motivar al niño a que tenga esta recepción de esta información, que no se distraiga con otros elementos que a lo mejor también para él son importantes, pero que en términos del vínculo y del afecto es importante justamente mostrar esta efusividad, esta expresión intensa, llena de emoción y de gusto. Y creo que justamente en la lectura tiene que haber esa comunicación. Si un escritor logra expresar algún elemento que se conecte con el lector y que le genere ese gusto, automáticamente se ese deseo de continuar la lectura. Y de ahí proviene justamente esta autonomía lectora. Pero para nosotros como médicos, como
maestros, como todos los que estamos involucrados de alguna forma en la parte de la educación, la motivación tiene que ver justamente de contagiar nuestro gusto a la hora de trabajar con los textos y a la hora de trabajar con los niños, con los adolescentes o incluso con los adultos o adultos mayores, porque esto es algo que se disfruta a cualquier edad. Yo creo que tener una conversación cálida con una persona que se expresa de una manera intensa, que nos contagia su emoción, siempre va a ser un disfrute, un gusto, una alegría, ¿no? Entonces creo que de ahí proviene, para mí al menos, esta posibilidad de generar ese gusto por la lectura. Genial, doctor. Muchísimas gracias, José, Everardo. Y bueno, en esta lógica de pensar cómo los libros van contándonos historias, también los libros nos van haciendo autónomos, pensamos en el nombre del programa, ¿no? Ahora que hablabas de los sueños, cuando planteamos el nombre del programa, el rescate de los sueños, pensamos que a través de estos clubes de lectura, a través de esta colectividad que lee, buscábamos encontrarnos a través de lograr sueños. El sueño de ese libro que estábamos leyendo, el sueño de organizarnos, el sueño de colectivamente estar, el sueño de a través de la lectura buscar procesos de prevención para el consumo de sustancias y también de prevención para los temas de salud mental que en este momento son centrales. Y bueno, ¿qué sueños? Los que tengamos. En la última sesión que tuvimos del Club de Lectura Entre Ríos y Letras en diciembre, invitamos a uno de los autores que escribían los libros que estábamos leyendo y decíamos, la relación más íntima es la relación con el autor. Cuando con el autor dialogamos, cuando lo conocemos físicamente, cuando conocemos su historia, desde ahí vamos encontrando que esos sueños se van cumpliendo. Claro. Y pensábamos, el siguiente momento del club de lectura tiene que ser la escritura, porque en esa lógica de irnos encontrando con los autores, de ir referenciando hacia los libros que nos gustan, pasemos también a la escritura, que es una expresión de nuestros propios sueños, de nuestros pensamientos, para compartir con otros. Claro. Entonces, esta autonomía en la búsqueda de leer por placer y de leer al mundo, va justamente encontrándose a través del gusto y a través de las propias iniciativas o las propias búsquedas que se comparten con otros. Entonces, una vez que hablamos de este autoconciencia y esta autonomía lectora, ¿qué obra literaria ha inspirado un cambio en tu persona? ¿No? Esa es una pregunta que estamos haciendo. Y antes de que respondan Everardo y José, vamos a, ¿qué les parece si vemos estas respuestas del público? Claro, claro. Para ver qué nos dicen acerca de qué obra literaria ha inspirado un cambio en sus personas. Muy bien, vamos a ver las respuestas de Mentimeter y una vez que estas estén, vamos a ir leyendo. Muy bien, en las respuestas, la primera que encontramos es 100 años de soledad, como una obra que ha inspirado en el cambio de la vida de la persona. Los 5 lenguajes del amor es otra obra literaria interesante. El Principito, como una de las obras que han cambiado la vida de alguna persona. Colorín colorado, este cuento aún no ha acabado, de Dupeirón. Muy bien, muchísimas gracias por sus respuestas. Tenemos Historia sin fin de Michael Ende, que también él nos han generado propuestas de cambio de vida. La pedagogía del oprimido de Freire, ¿no? Con el Principito nuevamente se repite. Y bueno, estas obras, según la población y el público que nos está escuchando y con el cual también estamos dialogando, nos dicen que han sido obras que han cambiado o han inspirado a su persona. Una última dice Los enamoramientos. Y bueno, ¿qué opinan, Everardo? ¿Qué opinan, José, acerca de esta obra que nos mencionan que han inspirado sus cambios en su vida? Bueno, evidentemente es muy respetable y lo que sea de significativo tal obra o tal autor para cada quien. Eso es incuestionable. Fíjense que yo interpretaría esta pregunta de otra manera. Yo diría, ¿cuál es el libro que cuando has cerrado la última página te ha dado una profunda nostalgia? Dejarlo. ¿No? Ese es un símil del gusto, del disfrute de algo.
que ya lo volvió entrañable, ¿no? Y yo diría, también sumaría, que la autonomía lectora también, digamos en otro momento, es aquella que se genera más allá de la lectura obligatoria, más allá de los libros de texto, ¿sí? Que son muy respetables y necesarísimos, claro, pero son otros con los que nos tropezamos, con los que nos empecinamos, con los que escuchamos por ahí, ¿verdad? Y bueno, para ser franco, me cuesta trabajo decir un título de libros que me hayan cambiado la vida. ¿Sí? Ha habido muchos. Recién hace un año o dos, no recuerdo exactamente, que falleció José Agustín. Yo tuve la ocasión de conocerlo en persona, a José Agustín, en 1971 en la Casa del Lago. Yo tenía 17 años, yo no lo conocía. Cuando ahí lo conozco y nos invita a comer, a otro amigo y a mí, y a un fotógrafo que se llamaba Ricardo, que había un Jeep del 68 con las llantas ponchadas, y él les tomaba fotos y les sacaba el dinero ahí a los incautos, y fuimos a comer con José Agustín, ¿no? Imagínate, yo 17 años, yo apenas sabía quién era José Agustín, ¿no? Y algunos títulos como su gran novela La tumba, que es la primera que escribió a los 16 o 17 años. Híjole, a mí, que yo soy de un origen muy, muy pobre, ¿no? De barrio, a mí me evitó que yo me casara a temprana edad, me volviera quizá alcohólico, golpeador, porque me condujo a las letras. Wow. Me condujo a encontrarme allí, a descubrir que había un personaje literario que hablaba como yo, que temía y que dudaba y que se equivocaba como yo. Es un ejemplo. Podría decir, perdón. Más de uno, dices, de Berardo. Muchas gracias. José, ¿qué opinas? ¿Cuál ha sido el libro que ha marcado un antes y un después en tu vida? Pues yo también me tengo que remitir a la adolescencia. Yo creo que es el primer contacto donde ya la lectura era gustosa, que no era una obligación de la primaria o de la secundaria. Y el libro que yo creo que en ese momento me impactó y que de hecho me llevó a estudiar medicina. Bueno, medicina ya tenía como cierta idea de que quería estudiar, pero llevarme a la psiquiatría fue un libro que se llama Médico de Cuerpos y Almas, de Taylor Cadwell, que habla de la vida de San Lucas y, bueno, toda esta parte de la parte emocional, de la parte espiritual, que de alguna manera el médico tiene que atender, y que yo en un principio, cuando estudié medicina, la verdad es que disfruté mucho la carrera en sí misma. Yo no venía para psiquiatría, yo iba para medicina interna, según yo, pero conforme fui avanzando en la carrera, me di cuenta que justamente había cierto paralelismo en esta observación de ser un médico que no solamente atendiera la parte física, sino también la parte espiritual, ¿no? Esa parte que justamente nos mueve, que nos enriquece, que nos hace sentir que la vida vale la pena. Y me parece que es justamente por ese libro que me doy cuenta. Yo creo que de alguna forma la intención de conocer toda esta parte humana que conecta en la medicina con las demás personas, ya la tenía conmigo, pero este libro me permitió descubrir y enfocarme de una forma más clara a esa aproximación, y terminé justamente estudiando psiquiatría, y posteriormente, para tratar de entender de dónde provienen todos estos elementos, pues me enfoqué a la psiquiatría infantil. Creo que por eso es que este libro realmente ha marcado un parteaguas en mi vida, porque me llevó a ejercer una vocación de una forma más clara, más consciente y con mucho más disfrute. Claro. Muchísimas gracias. Bueno, pues estas opiniones que vamos construyendo acerca de las lecturas, ¿no?, que nos van haciendo un antes y un después en la vida, justamente es cómo nos van transformando. Y bueno, para mí un libro que ha sido muy significativo es Simone de Beauvoir, cuando habla del segundo sexo.
Yo me acuerdo que leí el tomo completo, los 2 tomos, en una sola edición, que además fue una suerte tenerla junta. Y justo estaba yo embarazada de un embarazo de alto riesgo. Y yo sabía que las mujeres trabajábamos desde la independencia a través de obtener nuestros propios recursos. Esa era mi idea de independencia antes de leer a Simone de Beauvoir. Cuando leo El segundo sexo me doy cuenta que no es suficiente, que para poder obtener una cierta independencia en las mujeres necesitamos un proyecto de vida propio, que no tenga que ver con los hijos, que no tenga que ver con los esposos, que no tenga que ver con la familia, sino un proyecto nuestro, que tenga que ver con nuestras propias y sueños, ideas, perspectivas. Y Simone de Beauvoir habla en El segundo sexo de que una trascendencia para la independencia es construir un proyecto de vida propio. Y después, con el seguimiento de esta autora, leí su autobiografía en 4 tomos. Y bueno, el primer tomo me identifica muchísimo con ella cuando habla de una chica formal, ¿no? Y cuando habla de cómo ella fue constituyéndose su ser, ¿no? Su ser mujer, su ser autónoma. Y bueno, justamente en esa narración de la vida vamos encontrando que hemos sido chicas muy formales a veces y que nos han ido constituyendo a través de la religión, a través de la familia. Y justo en ese primer libro de una chica, una joven formal de Simone de Beauvoir, va planteando cómo ella fue encontrándose a sí misma y cómo va delineando su propia vida. Y como bien dicen, es una autora que me ha ido acompañando en diferentes momentos, pero que hay muchos otros que nos acompañan en momentos diversos, ¿no? Entonces, para mí esta es una de las más importantes en el campo de las mujeres. Y bueno, si narramos sobre una obra que ha marcado un antes y un después, ¿qué sería en este sentido la experiencia significativa? ¿Cómo la podríamos ir considerando después de narrar estas historias, ¿no? Después de irnos narrando otras construcciones que se han ido dando en nuestras vidas? Entonces, ¿qué sería la experiencia significativa, lectora? Bueno, yo creo sinceramente, y no sé, me voy a atrever a decirlo, ¿no? Yo creo sinceramente que nosotros, la humanidad, obviamente no son estrictamente palabras mías, ¿no? Es una interpretación que trato de hacer de algunos filósofos. Estos filósofos nos dicen que vivimos como los asnos que son atraídos por una zanahoria que nunca van a alcanzar, que así somos atraídos por ciertos conceptos, como, híjole, voy a decir uno para no meterme en problemas, como la libertad, ¿sí? La libertad es verdaderamente una utopía. Y entonces la libertad a veces pues la extraviamos, nos alejamos de ella, ni siquiera pensamos en ella, ni siquiera sabemos, seguimos instrucciones y seguimos instrucciones. Cuando somos hijos, cuando somos alumnos, cuando somos ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿no? Seguimos instrucciones. No reparamos en esta riqueza, en este valor de la libertad. Y entonces yo pienso que si algo nos da la lectura y el vínculo con los libros es reencontrarnos con la libertad. Porque la libertad más absoluta, y no me dejará mentir el doctor, está en los sueños. Y esa es la manera más auténtica de ser libres, creo yo, a través de la lectura. Muchas es lo gracias. más significativo. Muy amable, Everardo. Muchas gracias. José, ¿qué opinas acerca de esta pregunta? Sí es una situación que de alguna forma vamos encontrando. Yo creo que tiene que ver mucho con todo lo que hemos platicado desde el principio, que nuestro ser es una vivencia, una experiencia muy
interna, es obviamente personal, nadie la puede reconocer desde afuera, pero obviamente a través de la lectura podemos tener esta manifestación del ser. Y me parece que justamente la lectura significativa es la que de alguna manera nos permite, o en la que nosotros nos permitimos a través de los escritos del autor explorar ese ser y poderlo vivenciar de diferentes manifestaciones, pero a final de cuentas es tener esa vivencia a través de un personaje o de una circunstancia de lo que tal vez quisiéramos ser, como lo que se manifiesta en los sueños, pero también una organización de lo que somos para cambiar nuestra propia forma de actuar y que manifestemos cada vez con más libertad quiénes somos. Yo creo que una de las dificultades más importantes, como dice Everardo, ¿no? Poder vivir con esa tranquilidad, sin ese prejuicio de tener temor a manifestar nuestro ser. Y obviamente eso viene por toda la condición institucional en la que está inmersa la cultura, que proviene desde los padres, cómo nos van restringiendo. A veces esta restricción nos va generando una narrativa que no es necesariamente la nuestra, es la de nuestros padres o la de la sociedad. Y creo que la lectura significativa es la que nos permite encontrar nuestra propia narrativa, esa que nos permite identificando quién en esa intimidad, en esta condición como tan íntima, somos nosotros, ¿no? Y creo que es una gran oportunidad la lectura y que se convierte en significativa porque pues estamos solamente el autor a través de su texto y yo. No hay nadie por medio. Digo, obviamente hay ejercicios donde la lectura es más abierta, pero en términos inmediatos es yo a través de la lectura, a través del texto, estoy invitando a la sala de mi casa, al autor, a que me platique su historia, una narrativa que también tiene que ver con su propia historia de vida. Creo que por eso es que de pronto nos conectamos, porque la parte humana está súper palpable, súper dispuesta, y entonces la empezamos a disfrutar, la empezamos a integrar, la podemos vivenciar, y a partir de eso es que se hace significativa, porque va promoviendo que nuestro ser se exprese de una manera mucho más abierta, con esa libertad que tanto deseamos. Muchas gracias, ¿Me José. permites nada más? Sí, claro. Quiero claro. sumar también otra, digamos, otro cociente importante, ¿no? Que yo pienso que también es la ética, ¿no? De pronto estar en los zapatos del otro, ¿sí? Eso es sumamente importante y sumamente humano. Entonces, yo creo que también es una experiencia muy significativa, la ética. Claro, claro. Bueno, estamos hablando aquí de palabras, ¿no? Significativas, a veces palabras complicadas, ¿no? Para otros, porque las interpretan, ¿no? Pero las palabras son muy poderosas. Y otra palabra muy poderosa es sueño. Se dice, ¿no? Algunas gente dicen, no sueñes, eso es pérdida de tiempo. Y no, o sea, dentro del campo de la literatura y del campo de nuestra vida, ¿no? Y de las experiencias que vamos teniendo, nos vamos dando cuenta que esos sueños se hacen realidad a través de lo que leemos y a través también de lo que vivimos. Entonces, cuando se construye una experiencia significativa es cuando se habla de un antes y de un después, ¿no? Cuando narramos cuál es el libro que nos ha tocado más, pues el de una lectura, decías, José, ¿no? Una lectura gozosa, una lectura que yo elijo, que no me dejan leer, sino que yo la elijo, ya hablamos de una experiencia significativa. Y bueno, en esta lógica de la construcción de clubes de lectura, de fomento a la lectura, lo que buscamos con la población, lo que buscamos con los grupos que se van integrando, es que la lectura sea el placer de encontrarnos juntos. Y que en ese placer de encontrarnos también vayamos descubriendo que nuestras historias tienen relación. Claro. Porque ahí hay construcciones sociales también muy importantes, porque en las historias nos vamos encontrando, porque la historia del otro también puede ser mi historia, ¿no? Decías, José, respecto también a los autores, a veces el autor se narra a sí mismo, la autora se narra a sí misma y a través de esa narración también podemos encontrarnos. Y bueno, vamos ahora también, gracias Everardo, gracias Antonio, a José.
Gracias por estas referencias y estas reflexiones. Siempre es un gusto, es como encontrarnos en una sala, ¿no? Y encontrarnos ya ahora tutearnos. Ya ese es el avance también del encuentro. Bueno, vamos para hacer una pequeña pausa. Quiero invitarles a conocer los canales Aprende Más. Acompáñame a ver la siguiente información. Muchas gracias. Soñamos y soñando, pues estamos en un mundo tan singular. Así es. La experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo Así que es hasta despertar. Muy bien, qué interesante. Y vamos soñando y vamos juntos también. Y podrán encontrar contenido educativo y cultural en esta plataforma. Aprenderemos juntos sobre temas de educación, ciencia, tecnología, series y entretenimiento. Y bueno, retomando el tema de lo que estamos hablando, escucharemos a Erika Pérez con el fragmento del texto, La importancia del acto de leer, de Paulo Freire, justamente. La vuelta a la infancia distante, buscando la comprensión de mi acto de leer el mundo particular en que me movía y hasta donde no me está traicionando la memoria, me es absolutamente significativa. En este esfuerzo al que me voy entregando, recreo y revivo en el texto que escribo la experiencia en el momento en el que aún no leía la palabra. Me veo entonces en la casa mediana, en que nací en Recife, rodeada de árboles, algunos de ellos como si fueran gente. Tal era la intimidad entre nosotros. A su sombra jugaba y en sus ramas más dóciles a mi altura me experimentaba en riesgos menores que me preparaban para riesgos y aventuras mayores. La vieja casa, sus cuartos, su corredor, su sótano, su terraza, el lugar de las flores de mi madre. La amplia quinta donde se halla. Todo eso fue mi primer mundo. En él gateé, balbucé, me erguí, caminé, hablé. En verdad aquel mundo especial se me daba como el mundo de mi actividad perceptiva y por eso mismo como el mundo de mis primeras lecturas. Los textos, las palabras, las letras de aquel contexto en cuya percepción me probaba y cuando más lo hacía, más aumentaba la capacidad de percibir. Encarnaban una serie de cosas, de objetos, de señales, cuya comprensión yo iba aprendiendo en mi trato con ellos, en mis relaciones con mis hermanos mayores y con mis padres. Acaban de escuchar el fragmento del texto La importancia de leer de Paulo Freire. Más adelante retomaremos la lectura. Gracias, Erika. Les invitamos a participar con sus dudas y comentarios en el chat de esta transmisión para compartirlos con los especialistas. No olviden que pueden solicitar una constancia de participación de este seminario. Entren al enlace que aparece en el chat de comentarios. Si aún no tienen cuenta, regístrense con su perfil y proporcionen sus datos. En caso de no pertenecer al sector educativo o no formar parte de la plantilla de una escuela, pueden registrarse con el perfil de público en general para completar este proceso. Validen en su correo electrónico el registro e inicien sesión nuevamente en el enlace que proporcionamos para solicitar su constancia. Respondan la pregunta y si su respuesta es correcta, podrán descargar su constancia inmediatamente. Es importante mencionarles que solo cuentan con 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo para obtenerla. Revisen que sus datos estén correctamente escritos. Volvemos con ustedes. Adelante, por favor. Muchas gracias. Antonio, ¿por qué elegiste este texto?
Híjole, la verdad es que me pareció muy significativo porque el autor justamente hace una remembranza de esto que hemos hablado, como el primer contacto con la lectura es la lectura del mundo y la lectura del mundo que se hace a través de los sentidos. Y me pareció que la forma en la que lo narra, pues contagia ese gusto y esa alegría que inminentemente es la etapa más feliz, con menos restricciones, con menos prejuicios, porque la conciencia no está todavía desarrollada de una forma tan elaborada y entonces permite que la experiencia se tome de primera mano y que se pueda disfrutar de una manera increíble. Me gustó el texto justamente por esa razón, porque me parece que invita a la lectura de las palabras, a través de involucrar todas las emociones, las sensaciones que nos han ido conformando y que ayudan justamente a que podamos tener una lectura más significativa, que nos podamos apropiar de esa lectura a partir de poderla experimentar, no solamente en términos de una decodificación de palabras o de un texto, sino entender el contexto y utilizar eso para poder experimentarme nuevamente. Entonces, eso es lo que me atrajo de esta lectura. Muchas gracias por compartirle, Antonio. Y bueno, vamos a ver por qué este tema, además de ser importante, también vamos a ver por qué pensar en la lectura y para qué es la lectura, ¿no? Claro. Entonces, pues vamos a hacer la reflexión de para qué leer. Bueno, en mi caso, me voy a escuchar muy repetitivo, porque aquí ya se han dicho de varias maneras el por qué o el para qué leer, ¿no? Y vuelvo a subrayar, vuelvo a encerrar en un circulito el hecho de que nosotros, cuando leemos, nos encontramos en el texto, nos encontramos en el personaje, nos encontramos en la situación. Y eso, desde luego, es una experiencia única. Hay muchas personas que piensan que los buenos libros son solo los clásicos, o son solo los de amplio mercado, o son los libros de los que se hacen películas o series ahora tan de moda, ¿no? Y no, yo creo que hay de todo, está allí, es un universo, ¿no? Decía por ejemplo, le decía, cuentan por ahí en algún texto, ¿no? Cuentan que un día que fue la mujer de Sade, del Marqués de Sade, a visitarlo al manicomio. Estamos hablando de un hospital psiquiátrico extremo por el tiempo, extremo por la historia misma y extremo por el personaje, ¿qué más, no? Y lo fue a visitar y le dice de su mujer, le dice, híjole, dice, ¿ya ves? ¿Hasta dónde te trajeron tus ideas? Y él responde, no, aquí me trajeron las ideas de los otros, de las otras, ¿no? Y efectivamente, a veces esa es la literatura, ¿no? No nos damos cuenta, pero somos movidos, es una vorágine interior la que nos provoca la lectura, la literatura, el disfrute estético de las letras. Y para redondear esto que estoy diciendo, quisiera recordarle a nuestro público, así como como bien mencionabas, los clubes de lectura del Fondo de Cultura Económica, que son de fácil y de numeroso y de gratuito y de incluyente acceso. También quisiera recordarles que nuestra literatura se encuentra en el arrullo materno, se encuentra en las rimas, en las adivinanzas, en el juego de palabras, en las letras de las canciones, en las oraciones religiosas, o no, en fin.
en todo eso, en las obras de teatro, en las películas, etcétera. Esto puede contravenirse, por ejemplo, nuestro país a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, era un país con un analfabetismo brutal. Primero de donde veníamos y luego en la situación en que estábamos, pre-revolucionaria y revolucionaria. Era un analfabetismo brutal, más del 90% de la población fue analfabeta. Sin embargo, hay un gran promotor de la lectura, José Guadalupe Posada, el papá de la Catrina, nada más y nada menos, ¿no? Pues ese señor, no sé si de manera intuitiva, porque él nunca se reconoció como artista, él decía que era un trabajador más, él descubrió que con la gráfica, con los dibujos, se podrían expresar las noticias que no eran que no reparaban mucho en ellas en los medios tradicionales de aquel tiempo. Pero además que podían ser interpretadas por los analfabetas, ¿no? Eso es maravilloso. Incluso hubo un boom de la caricatura, ¿no? En esas fechas. Claro. Porque será un medio muy conveniente. Entonces, que no se nos olvide, simplemente apuntando una vez más, que la literatura y la lectura de la misma la encontramos prácticamente en todas nuestras actividades. Aunque hay que recordar, esto es muy importante y con esto cierro, que hay buena literatura y mala literatura. No todas las canciones. Muchas gracias, Everardo. Muy amable. Vamos, José, ¿tú qué opinas? ¿Para qué la lectura? Yo creo que, y me gustaría tomar una parte que a lo mejor es un poco más conceptual, pero a mí me ha dado más luz para comprender esta pregunta que haces. En la diapositiva que se muestra ahorita en pantalla, habla justamente de qué es la conciencia, porque hablamos de autoconciencia, pero me parece que para poder definir qué es la autoconciencia, primero hay que definir qué es la conciencia. Y es un tema un poco escabroso porque en realidad no logramos todavía dilucidarlo ni puntualizarlo desde la perspectiva de la metodología científica, pero en términos generales lo que se considera es que es ese flujo de imágenes mentales, que son patrones que pueden ser sensoriales, la visión, la audición, el gusto, pero también los somatos sensoriales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tacto, la temperatura, la presión, que se va gestando desde el nacimiento, el bebé, bueno, desde el vientre materno va teniendo estas percepciones y gradualmente las va integrando de una forma mucho más compleja. Hablamos que hay un sí mismo o una conciencia que es como muy básica, que básicamente implica todo lo que es los sistemas somatosensoriales. De ahí el siguiente nivel de conciencia podría ubicarse con las sensaciones que van provocando emociones y esas emociones se van consolidando en sentimientos, se organizan de una mejor manera. Y de ahí ya pasamos a lo que es la conciencia más avanzada, que es la conciencia, el sí mismo autobiográfico. De alguna manera, el sí mismo autobiográfico lo que va permitiendo es que la cognición se organice de una manera más compleja, permite la expansión de la memoria, el razonamiento, la imaginación, la creatividad y el lenguaje. Y eso se manifiesta en el entorno, o sea, en la parte de la cultura y de la sociedad, a través de diferentes expresiones como la religión, la justicia, el comercio, las artes, la ciencia y la tecnología. La biografía sentimental. Sí, sí, y efectivamente esa es la condición que lo que podemos ver es que en la cultura, ahorita hablamos de la lectura, pero en términos generales cualquier manifestación de la cultura es rica en esos elementos y la condición aquí es estar dispuesto, estar abierto a reconocerlos. Creo que con una mente curiosa, con esta parte que, como decía, ¿no? Que hay elementos que nos atraen, que instintivamente vamos y los buscamos. Que si tenemos esa apertura para conocer,
en cualquier elemento podemos empezar a entender o encontrar estas condiciones que nos van motivando, no solamente a la lectura, sino a la vida. Porque creo que a final de cuentas, ¿por qué leer? Es para vivir plenamente, darle un sentido más amplio justamente a la vida a partir de las identificaciones, de los elementos que vamos gozando, que vamos disfrutando de esa lectura. Y para mí la respuesta puntual es: leer es una forma de vivir plenamente. Eso es lo que yo podría participar. Muchas gracias, José. Muchísimas gracias, Everardo. Bueno, el para qué pensamos, ¿no? Para reunirnos, para dialogar, para construir autobiografías, para narrar, ¿no? El para yo creo que lo construye cada quien cuando lee y cuando elige qué leer. Y un poco, no importa si sabemos leer y escribir, ¿no? Se lee, como decíamos al principio, el mundo. También se leen las imágenes, se leen lo que escuchamos, la música se lee. Entonces, esta lectura va construyéndose a través de tus propias iniciativas y tus propios objetivos. Cuando alguien pregunta qué leer, es un poco difícil responder esa pregunta, porque es como cada quien elige qué lee. Y por eso es muy importante, si lo hacemos con los niños, que ellos vayan eligiendo cuáles son sus temas, qué es lo que les gusta ver, claro, qué es lo que les gusta leer, si es solo con imágenes, si ya saben leer con letras, y cómo esas narraciones les van acercando. Entonces, ¿para qué? Para lo que cada quien requiera, a donde quiera llevar a la lectura. En el campo de lo social, en el campo de lo que estamos construyendo nosotros, pues es para encontrarnos, para crear una reconstrucción de ese tejido social, claro, donde podamos vernos y donde también podamos ir construyendo colectividad. Claro, entonces, claro, esa es la intención desde el campo de lo que trabajamos, ¿no? Institucionalmente o también profesionalmente, y que vamos construyendo en la realidad, sumando esfuerzos, ¿no? Y bueno, justamente... Si me permites, sí, claro, quisiera retomar algo que mencionaba Everardo hace un momento. Claro. Él hablaba justamente del ethos, que justamente cómo es que en esta dimensión social, pues la parte de la ética es fundamental. Yo lo vería desde la perspectiva de la psicología. Creo que es un paralelismo ahí entre esta parte del ethos y la parte de la empatía, ¿no? Que a final de cuentas es lo que nos puede ubicar en el lugar del otro y de alguna forma ayudarnos a vivir con más respeto hacia los demás. Creo que de alguna manera esta parte de vivir el respeto implica también aprender a escuchar al otro. Sobre todo con los niños, a veces tenemos como una tendencia muy natural a considerar que nosotros tenemos más conocimientos que los niños. Y en realidad el conocimiento a veces es natural y es innato, y nosotros tenemos algunos vicios con respecto al conocimiento, a la aproximación de esa vivencia, de esa experiencia. Y una parte importante es entender en el niño ese potencial que tiene para conocerlo, para ayudarle a que lo pueda expresar, pero también nosotros para que lo podamos escuchar, para que lo podamos observar con atención, no para dirigirlo, sino para de alguna forma ayudarle a que aprenda a manifestar con su propia expresión quién es él en sí mismo, ¿no? Que creo que esa es una parte fundamental de la empatía, del respeto, y que se traduce en la sociedad como esta parte de la ética, ¿no? Muy bien, genial. Pues vamos justamente a ir relacionando el tema con algunos ejes que hemos presentado Leamos un libro desde el primer programa, y justamente es cómo se relaciona la lectura con la salud mental, ¿no? Cómo está vinculada. Desde ahí, ¿cómo la vamos construyendo? José, ¿qué opinas acerca de esto? Yo creo que la lectura es un elemento muy rico, muy apropiado justamente para favorecer la salud mental, pues desde la perspectiva de poder tener en consideración que a veces no soy el único. A veces creo que uno de los elementos más difíciles de superar cuando vivimos un proceso patológico como la depresión o como la ansiedad es creer que soy el único que lo está viviendo. Hace rato me daba mucho gusto escuchar, de verdad, cómo se expresaba de esa aproximación con José Agustín y poder vivenciar que no es el único que se expresa así, no es el único que tiene esos temores, no es el único que tiene esas dudas. Y yo creo que de alguna forma la lectura
justamente por eso nos ayuda a tener una mejor perspectiva sobre quiénes somos y cómo es que nuestro estado de salud emocional puede mejorar a partir de lo que otros han conocido y de lo que otros expresan. También mencionabas hace un momento acerca de que la continuidad en este ejercicio de la lectura es la escritura. Y eso nos va ayudando poco a poco a ir teniendo una mayor claridad de quiénes somos a través de lo que vamos comprendiendo de los autores. Me parece que de alguna manera estas dos condiciones, el tanto poder identificarse, identificar las propias dificultades, como el hecho de poder escribir y reflejar quién soy a través de un texto que me ayuda a organizar de mejor manera mis pensamientos y mis palabras para poderlas poner en un continuo, son dos elementos que favorecen la salud mental. Muchísimas gracias, José. Everardo, ¿qué opinas? Bueno, yo hablaría de que quizá el género más conocido o más leído por la gente, aunque no sepa qué género es el género de la épica. La épica es todo lo narrativo, todo lo que nos cuenta historias. Los cuentos, las novelas, las hazañas de los héroes, todo esto. Y digo esto porque ahí es donde se ve, digamos, ese lado oscuro de las personas, en los héroes, en la lucha en el logro de las hazañas. Se ven lados oscuros. Hay veces que en las tragedias el héroe pierde la vida. Ese es el costo, ¿verdad? Pero el beneficio es común. Entonces, yo creo que ahí el lector encuentra una medida de admiración, de sublimación, de eufemismo de sí mismo, ¿no? Va encontrando esas cosas que yo creo que en un momento dado le permiten decir sí cuando quiere decir sí y decir no cuando quiere decir no. Yo creo que por ahí, ¿no? Muchas gracias, Everardo. Y bueno, pensando en la pregunta, ¿qué relación tiene la lectura con la salud mental? Pensamos que el campo de la salud mental solo tiene que ver con el cerebro, ¿no? O algunos piensan que la lectura tiene que ver solo con la cultura, y no es así. La lectura es un campo creativo de narración que puede ser o no autobiográfico, pero tiene que ver con una fuerte impronta social, porque es justamente de reunión, de búsqueda de nuevos horizontes y también de búsqueda de diálogo. El diálogo es central en la construcción de la lectura. Y bueno, ¿por qué la salud mental? Desde el primer programa que se abrió aquí en Leamos un Libro, se habló de la importancia que tiene la lectura en la transformación de aspectos creativos también en el cerebro. Claro. También de cómo construir esperanza donde ya no hay a través de cuando se presenta la depresión. Cómo construir otros caminos cuando alguien intenta buscar el camino de acabar con su vida, claro. Cuando abrimos una posibilidad a través de una idea, una historia que nos renueve y nos hace un antes y un después. Entonces, la vinculación directa de la lectura está con la salud mental, porque la salud mental es también una construcción social de búsqueda de paz, de búsqueda de construcción de diálogo y también de búsqueda de referencia colectiva. Y bueno, para poder ya ir cerrando con nuestro programa y antes de finalizar esta charla, le doy la palabra a Erika Pérez con el fragmento del texto La importancia del acto de leer de Paulo Freire. Gracias, Erika. Los textos, las palabras, las letras, de aquel contexto que se encarnaban en el canto de los pájaros, el del sámbazo, el del ocal por camino que ve, el del benchiví, el del sabiá, en la danza de las copas de los árboles sopladas por fuertes vientos que anunciaban tempestades, truenos, relámpagos, las aguas de la lluvia jugando a la geografía, inventando lagos, islas, ríos, arroyos. Los textos, las palabras, las letras de aquel contexto se encarnaban también en el silbo del viento,
en las nubes del cielo, en sus colores, en sus movimientos, en el color del follaje, en la forma de las hojas, en el aroma de las flores, de las rosas, de los jazmines, en la densidad de los árboles, en la cáscara de las frutas, en la tonalidad diferente de colores de una misma fruta en distintos momentos. El verde del mango espada verde, el verde mango espada hinchado, el amarillo verduzco del mismo mango madurando, las pintas negras del mango ya más que maduro, la relación entre esos colores, el desarrollo del fruto, su resistencia a nuestra manipulación y su sabor. Fue en esa época, posiblemente que yo, haciendo y viendo hacer, aprendí la significación del acto de palpar. Fragmento del texto La importancia del acto de leer, de Paulo Freire. Bueno, este texto concluye justamente lo que hemos hablado. ¿Qué opinan acerca de él? Adelante, Manuel. Bueno, el texto está poético y cuando se dice poético se habla del género considerado como lo más elevado de la expresión humana, ¿no? La poesía es darle la mano a alguien y ayudarle a que se levante. Es quitarse el suéter y dárselo al que tiene frío. Es quitarte el alimento para dárselo al que lo necesita más que tú. La poesía es polisémica, ¿no? Desde luego. Entonces cada uno le damos nuestra interpretación, ¿no? Habrá a quienes les guste, habrá a quien no. A mí en lo personal pues me encantó, ¿no? Esa símil de la naturaleza con su entorno, con él, con ese lugar tropical que nos está describiendo el gran Paulo Freire. Gracias, Doc. Muchas gracias. A ver. Adelante, José, ¿qué opinas acerca de este texto? Me parece realmente muy encantador este fragmento, y encantador en el sentido que justamente te deja con el encanto, ¿no? O sea, desde que te vas imaginando todos estos elementos hasta la condición de que puedes percibir esa necesidad que hay atrás de esa nostalgia, ¿no? De regresar a esos tiempos en donde pues había un grado de disfrute, de felicidad importante. Y yo creo que a final de cuentas resume muy bien lo que venimos a platicar aquí, que es cómo estos elementos nos ayudan a que la lectura cada vez sea más gozosa y que forme parte de nuestra narrativa. Creo que en términos de la salud mental, el hecho de que uno pueda vivir esta narrativa y hacer referencia a la propia, facilita que pueda incluso uno hacer reparaciones a la propia narrativa, ¿no? Que de pronto hay condiciones que uno no se ha perdonado, que uno vive con mucha culpa, con mucha angustia, y cuando uno encuentra en estos textos las pues alegorías a la felicidad, a la plenitud, a la satisfacción, pues al bienestar, las puede ir trabajando, ¿no? Y también del otro lado, cuando uno vive las penurias y la miseria de los participantes, pues obviamente también se puede sentir identificado o puede surgir como una motivación, como una forma para luchar socialmente, para combatir con estos elementos, ¿no? Yo creo que lo que se puede encontrar a través de la lectura es inmenso, como comentaba Everardo al principio, es un tesoro inmenso en el que si uno se sumerge, el disfrute está garantizado. Pero hay que entrar con esa disposición a tener una vivencia plena, porque incluso a veces cuando se relee una obra puede encontrar nuevos elementos diferentes, y eso tiene que ver justamente con que uno está dispuesto a tener una vivencia plena en ese momento de intimidad con el autor. Muchas gracias, José. Y bueno, en el texto las palabras y las letras danzan, se saborean, se huelen, se conocen. Claro. Y Paulo Freire a través de este texto nos va llevándonos a su casa, a su espacio vital,
y nos va diciendo cómo era. Pero además vamos con él y vamos saboreándolo igual. Claro. Bueno, gracias por sus comentarios y pues Everardo, José, ha sido un gran placer este diálogo, ha sido un gran encuentro. Sus aportaciones, sus reflexiones al tema y a partir de también de sus historias, ¿no? De su autobiografía, de sus sentires, pues han podido hacer de este programa un programa muy significativo donde nos vamos construyendo, ¿no? En esta lógica del diálogo. Y bueno, muchas gracias y ahora, Enrique, te cedo la palabra. A lo largo de la transmisión hemos recibido preguntas y comentarios, así que permítanme leer algunas de ellas. Iniciaremos con comentario, pregunta, comentario y vamos respondiendo preguntas. Les cedo la palabra a ustedes. Dice Elvia García, comenta, la lectura es indispensable en la construcción del ser humano en todos los ámbitos. Parte de lo que hemos hablado durante este seminario lo deja muy claro hasta ahorita. Pregunta, ¿qué se puede hacer en el caso de trabajar con niños de 1 a 2 años que no les han fomentado la lectura y no les gusta que les lean? Y segunda pregunta, ¿qué otra herramienta se puede utilizar? Les cedo la palabra. Gracias. Adelante. Sí, bueno, con niños que no saben leer, que son muy pequeños, que no les gusta que les lean, aparentemente. Pues está el recurso del teatro Guiñol. Si la circunstancia es demasiado limitante, está el concepto del libro álbum, que es un libro de imágenes sin palabras, y ellos pueden construir su propia historia con esas imágenes y lo pueden perfectamente reinventar N veces. Es una posibilidad. Muy bien. Gracias, Everardo. José. Bueno, yo me quedo con 2 elementos que ya mencionó Everardo a lo largo de la plática y tiene que ver con que la lectura no solamente tiene que ver con las palabras, sino con todos los elementos que pueden comunicar. A final de cuentas, la lectura es una forma de comunicación. Entonces, el hecho de poder trabajar con la caricatura o los dibujos es una forma de leer, no necesariamente implica que haya que expresar las oraciones de manera hilada, porque a lo mejor puede ser aburrido para un niño. En cambio, ver imágenes que tengan un sentido y trabajar con el niño para conocer cuál es su perspectiva de lo que está mirando, creo que puede ser una aproximación muy enriquecedora, incluso para uno como cuidador o como padre, porque es encantador ver cómo los niños a veces nos sorprenden con sus apreciaciones. Y la otra condición implica que realmente uno pueda permitir que los niños tengan una expresión más abierta, que no solamente sea a través de la cuestión de los libros, sino aprender a escuchar qué nos dicen con sus acciones y que no haya una censura en esta escucha para facilitar que el niño también pueda vivenciar al mundo como no amenazante. Creo que de alguna forma lo que va restringiendo a un niño a que pueda disfrutar de la lectura es que lo vive como una imposición. Me gustó que ahorita que expresaba Everardo esta situación, entendía que decía como uno entre comillas que no les gusta que les lean, porque efectivamente yo creo que aquí lo que falta es esa conexión que favorezca que el niño pueda disfrutar de esa lectura. Y creo que de alguna manera es el ejercicio que tenemos que hacer de reflexión. ¿Qué estoy haciendo yo que puede favorecer esa conexión y que está aumentando ese deseo por la lectura? ¿O qué estoy haciendo que puede limitarlo? Eso creo que podría ser un cuestionamiento que nos ayude a aproximarnos de mejor manera y ayudarlos a los niños, porque a final de cuentas lo que hablamos aquí es la forma en la que comunicamos, la forma en la que nos emocionamos y que compartimos, y que obviamente pues eso es lo que más invita a la lectura, ¿no? Que estemos comprometidos con la lectura, que no lo veamos como una obligación tampoco para nosotros como introductores a ese mundo de la lectura. Muchas gracias. Bueno, pensaríamos también en los móviles, ¿no? En los móviles que pueden ir contando historias o en cantarles. Claro. A través del canto, ir narrando historias y eso les va a ayudar. Hay algunos libros que se llaman, por ejemplo, los libros de las cochinadas, que los niños tocan, huelen. Claro. Eso también les ayuda mucho en esas edades, entonces podría ser alguna de las ideas. Adelante, Enrique.
Salvador Guadarrama Acosta comenta, la lectura por placer e interés como una actividad anexa y continua a las actividades escolares permite que el alumno vaya creándose un perfil de egreso. Yajaira Suárez comenta, la autoconciencia influye de manera directa en el desarrollo de la educación socioemocional de las niñas y los niños. Y la pregunta es de Lourdes García. ¿Cómo influye la lectura en la toma de decisiones y en la construcción de nuestra identidad personal? Bueno, es una pregunta muy, muy importante. Y bueno, yo quisiera traer nuevamente esa palabra que colocaron al principio en la lluvia de ideas, que es la aceptación y la autoaceptación. Cuando al niño se le mira y se le refleja a través también de las imágenes en el libro, en la historia, el niño o la niña, ¿no? Los niños aprenden a reconocerse ahí, en la misma historia, a lo mejor en el héroe, en la heroína, a lo mejor en la persona que salva o que resuelve alguna situación. Entonces es muy importante que se reflejen a través de esas historias y se autorreconozcan. Y autorreconozcan también sus diferentes habilidades. Creo que eso es muy importante. Y bueno, la lectura va haciendo ese proceso y ese trabajo a través también de que puedan ir diciendo qué les interesó de la historia, porque regresan al mismo libro una y otra vez porque esa historia les gusta. José, ¿tú qué opinas? Yo creo que es una pregunta muy interesante que de alguna manera es aterrizar de manera práctica lo que hoy pudimos conversar aquí y tiene que ver justamente con de qué manera facilito que la lectura pueda transformar de manera como más inmediata a la persona o las circunstancias que está viviendo. Creo que hay dos condiciones. Una primera es parte de lo que mencionabas, cómo podemos involucrar de manera empática al niño con la lectura y que de alguna manera eso facilite hacer preguntas, ¿no? ¿Qué piensas tú de lo que está viviendo? ¿Cuáles son las emociones que crees que ha experimentado este personaje? ¿Por qué crees que tomó esa decisión? ¿Qué hubieras podido hacer tú de forma diferente que diera un mejor resultado? Esas preguntas de alguna forma van ayudando a que el niño vaya entendiendo que hay una resolución de problemas a través de la comprensión inicial del problema y luego de la planificación para poder encontrar respuestas distintas. Eso se relaciona mucho con lo que son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas básicamente tienen que ver con el desarrollo del pensamiento enfocado a la planificación y a la organización. Entonces, si vamos trabajando con los niños teniendo en claridad estos elementos, es más fácil que los niños vayan aprendiendo a desarrollar estrategias para resolver problemas y que la lectura sea un vínculo justamente para encontrar respuestas adicionales a lo que habitualmente ellos han pensado. Bueno, si pensamos, por ejemplo, a los niños cuando están en la escuela, cuando salimos por ellos y vamos a traerlos, les preguntamos, ¿y cómo te fue hoy? Y siempre dicen bien, ¿no? ¿Y qué hiciste? Hay algunas cosas. Las respuestas son cortas. Entonces, ¿cómo hacer para que los niños narren su día a día? Hay una pregunta que me parece sumamente significativo, que le preguntas al niño, a la niña, ¿qué harías tú si fueras la directora de la escuela? ¿Qué cambios harías en tu escuela? Claro. ¿Cómo diseñarías un recreo en tu escuela si tú fueras el maestro de ese grupo? Y eso a las niñas pues les ayuda a ir definiéndose como autores y como personas centrales y empiezan a narrar. Claro. Qué les gusta y qué no les gusta. Entonces sería interesante también poder construir esas respuestas. Bueno, no sé, vamos con las siguientes preguntas. Diana Karen Barrueto comenta, este es el último comentario. Dice, gracias por compartir con nosotros todo este conocimiento. Me entusiasma mucho aprender cosas nuevas y mantenerme actualizada en temas importantes para nuestro desempeño. En mi caso, como promotora educativa de la educación inicial no escolarizada en la comunidad del Rincón de San Andrés, municipio de Temascaltepec. Bueno, muchas gracias, maestra Norma, doctor José Antonio y maestro Everardo. Ahora, reconocemos que hacer de la lectura un hábito consciente puede ser clave para fortalecer la inteligencia emocional y mejorar la relación con uno mismo y, bueno, con los demás.
Es momento de revisar los resultados de la pregunta que les hicimos al inicio. ¿La recuerdan? La pregunta es, ¿cómo influye la lectura en la autoconciencia? Y las respuestas fueron, inciso A, ayuda a reflexionar sobre uno mismo. El 61% contestó que esa era la respuesta. Inciso B, no tiene ningún impacto. 1% respondió que esa era la respuesta. E inciso C, permite interpretar la realidad desde nuevas perspectivas. 39% respondió que esa era la respuesta. Regreso con ustedes, coméntenme, ¿qué piensan al respecto de estas respuestas a la pregunta? Muchas gracias. Enrique, ¿qué opinas, Everardo, acerca de estas respuestas? Bueno, ya lo decía el doctor, no solo el término, sino el concepto, ¿no? El significante, no es un tema común, no es un cotidiano, sino por el contrario. Entonces, cuando nos preguntan, me estoy poniendo en el lugar de quienes hayan respondido, no es fácil responder, ¿eh? No es fácil. Yo creo que de todas hay, tiene un poco, quizá la B un poco menos, ¿verdad? Muy más superficialmente, pero lo que es la A y la C, pues digamos que nos dan un panorama más, digamos, de conocimiento de quién emite esas respuestas, ¿no? Que en realidad diríamos que hasta puede ser una parte del grupo social, ¿no? Podría ser hasta como nos serviría para interpretar un poco esta respuesta a bote pronto, diría yo, de manera coloquial. Muchas gracias, Everardo. José, ¿qué opinas acerca de estas respuestas? Bueno, yo creo que sí es muy importante tener en consideración que esta respuesta que emiten los participantes, pues habla de quiénes son y de cómo viven justamente la autoconciencia. Me da gusto ver que la mayor parte se van por la respuesta A o C, que son las que consideran que si hay una interferencia, una afección a la salud mental. Y la idea un poquito es que es una relación directa, ¿no? Conforme más nivel de autoconciencia, más calidad de vida puedo tener y mejor salud mental. Yo creo que aquí lo que hay que recordar es que la salud mental no es que se tenga o se pierda como un absoluto, sino es un continuo, y elementalmente conforme más elementos tengo para sustentar mi salud mental, pues obviamente más capacidad para mantener ese equilibrio. Ya lo mencionabas hace un momento, la lectura o las actividades que tienen que ver con la parte cognitiva no son los únicos, son un factor adicional, pero el propio ejercicio, el dormir bien, el alimentarse bien, son elementos que de continuo tenemos que seguir reforzando y esforzarnos para que la gente los practique con cada vez más, pues con más confianza, más conciencia de lo que implica, ¿no? Y creo que la autoconciencia pues es básicamente darse cuenta de cómo colaboran todos estos elementos para que yo pueda sentirme mejor conmigo mismo y que pueda tener una vida más plena. Muchas gracias. Adelante, Enrique. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, maestra, maestro, doctor, por sus tan atinados comentarios, y gracias a ustedes también que nos están viendo por estar participando en estas actividades. Ahora les comento que en el grupo de Facebook Docentes @aprendemx podrán compartir experiencias, ideas, así como descargar recursos educativos digitales para complementar su práctica docente. Les invitamos a unirse. El enlace está en pantalla y en el chat de comentarios. No se pierdan la oportunidad de formar parte de esta red educativa de apoyo. Y para finalizar este seminario, me gustaría que nos puedan compartir un mensaje a modo de conclusión. Maestra, maestro, doctor, por favor. Muchas gracias, Enrique. Adelante, José, por favor. Pues yo el comentario final que haría es comprender que la conciencia y la autoconciencia son procesos que se van dando desde la gestación, que hay que de alguna manera irlos cuidando como padres si estamos pensando en tener hijos, o si ya tenemos hijos, retomar esta
esta idea con más claridad, con más entusiasmo para irlo trabajando y que a final de cuentas todo lo que ofrezcamos en términos de la autoconciencia, la lectura, las artes, implican que la persona pueda vivir con una mejor calidad de vida. Creo que a final de cuentas ese es el punto central que a mí me gustaría compartir, que de lo que se trata es ayudar a la gente que viva con más plenitud, con más gusto, con más alegría y que puedan encontrar un sentido pues, que les dé más gratificación, con el que estén más comprometidos a vivir. Muchas gracias, José, por los comentarios. Y bueno, justamente en esto que tú mencionas, pensaría en ese 1% que todavía no encuentra en qué puede apoyarle la lectura. Justamente la lectura es un proceso de construcción en donde nosotros nos acercamos desde nuestros propios intereses tal vez. Todavía no se descubre la lectura como ese camino, pero es una posibilidad de descubrimiento que se va dando con el tiempo y que se va dando en momentos importantes desde que uno decide aceptar, ¿no? Claro. Y como dijo Everardo hace un momento, la lectura a veces no es para todos. La condición es que yo descubra cuál es mi camino hacia la plenitud. Si es la lectura, excelente, pero si no, tener esa curiosidad por descubrirme y vivir plenamente en el elemento que yo escoja. Muy bien, muchísimas gracias. Adelante, Everardo. Muchas gracias a los dos y un gusto haber estado participando con ustedes en este intercambio. Y bueno, yo diría que para la salud mental, para el autoconocimiento, para el bienestar, como bien dice el doctor, evidentemente lo primero que hay que hacer es no cerrarnos, ¿no? Que cualquiera de nosotros, de los que aquí estamos o de los que no están, o de las que no están, demos la posibilidad, ¿no?, de intercambiar ideas, intercambiar textos, comentar, ya lo decías, la necesidad de la charla, ¿no?, de intercambiar estas ideas. Y desde luego la lectura es un buen apoyo, los libros son un gran apoyo para que yo tenga una apertura, ¿no? Yo creo que si hay algo que nos conduce a no tener salud mental, es aislarnos de una manera absurda, diría yo, ¿no? Entonces hay que abrirnos, es la posibilidad que tenemos con la lectura. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, Enrique, muchas gracias por todos los apoyos, las lecturas. Y bueno, en este comentario final plantearía que pensemos en las niñeces y pensemos en jóvenes y adultos con una gran búsqueda de aceptación, que en las escuelas se construya un entorno de aceptación y que se atienda la posibilidad de fortalecerlos como seres humanos y que en el campo de la salud y de la salud mental construyamos espacios de diálogo para poder construir también un colectivo de atención y también de prevención hacia los problemas que estamos enfrentando actualmente. Y bueno, agradezco mucho este programa, que lo sigamos viendo, que sigamos escuchando, ¿no?, las diferentes participaciones de los especialistas y que sigamos avanzando para poder pensar en que leer un libro transforma vidas también. Siempre digo que dar gracias nunca está de más, así que nuevamente gracias por su presencia, maestra Norma Angélica Gómez Ríos, doctor José Antonio Gómez Martínez y maestro Everardo Celso Pillado Pacheco, por tan atinados comentarios y por dar luz a este tema en este programa. Es así como nos despedimos de este seminario que es parte de la serie Leamos un libro, ¿cómo influye en la salud mental? Las y los esperamos en la siguiente transmisión. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Nos despedimos con un agradecimiento al personal técnico académico de producción e interpretación a lengua de señas mexicana por hacer esto posible, esta transmisión posible. Yo soy Enrique Ordal. Nos vemos pronto.